Ellos creían que por vivir en mi casa, la que pagué con mis ahorros de 40.000 euros, tenían derecho a tratarme como un estorbo. Laura me humilló públicamente en mi cumpleaños. Pero yo había guardado un as bajo la manga. Un secreto. Y cuando lo revelé, su arrogancia se hizo añicos. Esta fue solo el principio. Ahora ella llora arrepentida. Ustedes no creerán lo que yo hice después. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Isabel. Ya he pasado los 60. Concretamente, 68 años. 68 años de vida, de risas, de algunas lágrimas, de trabajo duro y de sueños sencillos. Pensé que con criar a mi hijo Carlos, mi vida ya no tendría nada más que lamentar. Creí que había puesto los cimientos de una familia unida, un refugio para mi vejez. Pero un día, me di cuenta de que hay cosas que, por mucho que las entregues, no siempre te serán devueltas. Y ese día, fue el de mi cumpleaños. La casa estaba lista para una pequeña celebración. Unas pocas sillas en el salón, unos cuantos dulces que yo misma había horneado, y el aroma a café recién hecho. No era una gran fiesta, no, solo un encuentro con mis vecinos de Barrio de la Paz y mi querida comadre Pilar Sánchez, que insistió en venir a pesar de su pierna delicada. Carlos, mi hijo, siempre estaba liado con el trabajo en la fábrica. Mis nietos, Elena y Pablo, siempre con sus móviles, en su propio mundo. La verdad, no esperaba mucho. Solo un poco de compañía, un poco de calor familiar. Fue justo en ese ambiente, cuando yo estaba terminando de colocar las últimas tazas, que apareció Laura, mi nuera, con una bolsa misteriosa en la mano. Mi corazón, que ya no es el de una jovencita, dio un brinco. Pensé que quizás, por una vez, Laura había pensado en algo especial para mí. En algo que mostrara un poco de cariño. Después de 2 años viviendo bajo el mismo techo, el techo que yo misma había comprado para ellos, mi esperanza, aunque tenue, seguía ahí. Siempre he intentado ganarme su afecto. Pero Laura siempre me había tratado como un mueble viejo que estorba en la decoración de la casa. La miré acercarse en medio del salón. Todas las miradas se posaron en ella. La conversación cesó. Se hizo un silencio expectante, de esos que anuncian un momento importante. Mi corazón latió más fuerte, casi dolorosamente. Laura sonrió. Una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Suegra, dijo con una voz que, aunque suave, resonó en cada rincón de la sala. Tengo un regalo muy especial para usted. La abrí con manos temblorosas. Y dentro de la bolsa, lo que vi, era una escoba. Una escoba vieja, sucia, con las cerdas desgastadas. Por un segundo, mi mente, ya no tan ágil, pensó que era un error. Que se había equivocado de bolsa, que era una broma de mal gusto, pero una broma sin más. Pero entonces, Laura habló. Su voz, ahora más fuerte, más clara, para que todos la escucharan. La sala entera se quedó helada. Ya puede volar ahora, suegra. Su risa resonó, áspera y despectiva. Por fin encontré el regalo perfecto para una bruja vieja como usted. El silencio que siguió fue atronador. Un silencio pesado, denso, que ahogaba el aire. Sentí las miradas, los murmullos atorados en las gargantas. Vi el rostro de Pilar, mi comadre, contraerse de indignación. Elena, mi nieta, bajó la cabeza, avergonzada. Pablo fingió no haber escuchado nada, mirando fijamente su móvil. Y Carlos, mi Carlos. Él soltó una risita nerviosa, una risita vacía, y dijo, «Ay, Laura, qué exagerada». Como si fuera solo una broma de mal gusto. En ese preciso instante, algo dentro de mí se rompió.
No fue rabia, no fue tristeza. No hubo lágrimas. No hubo gritos. Fue una claridad. Una claridad fría, cortante, como el filo de un cuchillo. Una calma calculadora que nunca antes había sentido. Me di cuenta. No era solo un cumpleaños arruinado, no. Era el fin. El fin de años de silencios tragados. El fin de humillaciones aceptadas. Era la prueba de que quien debía respetarme, quien debía protegerme, había elegido, una y otra vez, exponerme a la vergüenza, a la burla. Tomé la escoba. Mis manos, aunque temblorosas, la sujetaron con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Miré a Laura, directamente a los ojos. Y le sonreí. Una sonrisa serena, que no dejaba traslucir el torbellino de mi alma. Gracias, mi hijita, le dije con voz clara. Es exactamente lo que necesitaba. Pero lo que ella no sabía. Lo que ninguno de ellos sabía. Es que al día siguiente, sería ella quien necesitaría buscar un lugar a donde volar. Esa misma noche, después de que los invitados se fueron y Pilar, con la cara de preocupación, me preguntó si estaba bien, yo le aseguré que sí. Por dentro, sentía que algo había cambiado para siempre. Ya no era la misma mujer que había llegado a esta casa 2 años atrás. Esa noche decidí. Nunca más sería rehén de la crueldad disfrazada de broma. Mi vida, mi casa, mi nombre, nunca más serían usados contra mí. A la mañana siguiente, muy temprano, antes de que el sol asomara por el horizonte de Barrio de la Paz, me levanté. Fui directamente al escritorio donde guardaba los documentos importantes. Llamé a mi abogado, el señor Martín. Le conté lo sucedido, con una voz tranquila, sin un ápice de emoción. Le pedí que activara la cláusula. Esa cláusula, sí. Esa que, 2 años atrás, al comprar esta casa para Carlos y Laura, había insistido en incluir. El señor Martín me había dicho, señora Isabel, ¿está segura de que quiere poner esta cláusula? Es un poco complicada. Yo le había respondido que sí. Quería protegerme, por si acaso, las cosas no salían como yo esperaba. Qué sabia había sido, sin saberlo. El señor Martín, un hombre serio pero justo, confirmó. Señora Isabel, me dijo con su voz pausada. Legalmente, la casa sigue a su nombre. Su hijo Carlos solo recibirá la escritura definitiva cuando liquide esa deuda simbólica de 40.000 euros que tiene con usted. La cláusula es clara. 30 días. Después, si no paga, la casa vuelve a ser completamente suya. El resto del día lo pasé en una calma extraña. Una calma llena de propósito. Por la tarde, la llamada del despacho del señor Martín llegó. Carlos se puso pálido al escuchar los detalles legales. Laura, que se estaba pintando las uñas en el sillón, levantó la cabeza, interesada. Cuando Carlos colgó, me miró con una expresión confundida. Mamá, me preguntó con voz temblorosa, ¿qué es esa historia de deuda vencida? Lo miré fijamente. Mi corazón, aunque adolorido, seguía firme. Es exactamente lo que has oído, Carlos, le respondí con serenidad. Tenéis 30 días para pagarme los 40.000 euros que me debéis, o devolverme mi casa. El silencio que siguió fue aún más profundo que aquel de mi cumpleaños. Laura me miró, con los ojos abiertos de incredulidad. No lloré. No grité. Pero al día siguiente, ella ya no tenía casa donde vivir. Y ahora, Laura, la que me regaló la escoba, la que se burló de mí, llora arrepentida. Y esta es solo el principio de mi historia. La vida, a veces, nos presenta encrucijadas que nos cambian para siempre. Antonio ya se había ido. Yo estaba sola en mi pequeña casa del barrio del Carmen.
con mi pensión, mis ahorros y el recuerdo de una vida bien vivida. Pero el destino tenía otros planes. Fue cuando Laura se quedó embarazada de Elena. Carlos vino a verme, solo, a la cocina. Se sentó en la mesa, la misma mesa donde Antonio y yo habíamos compartido tantos sueños, tantas preocupaciones. Tenía la cabeza gacha. Mamá, me dijo, y su voz sonaba derrotada. Sé que es mucho pedir, pero Laura quiere una casa propia. Un lugar donde Elena pueda crecer. El piso de Chamberí es muy caro. Laura ha dejado de trabajar para cuidar a la bebé y mi sueldo no nos alcanza. Me pidió ayuda con la entrada de un piso, prometiéndome que me pagaría poco a poco. Mi corazón de madre se encogió. Era mi hijo, mi única familia. Quería verlo feliz, quería que mi nieta tuviera un buen hogar. Sin pensarlo 2 veces, le dije, mira, hijo. Mejor vendo esta casita. Juntamos todo el dinero, el mío y el vuestro, y compramos una casa grande. Una casa donde podamos vivir todos juntos. Así yo podré ayudar con Elena, con la casa, y vosotros podréis ahorrar. Los ojos de Carlos se iluminaron. ¿De verdad, mamá, harías eso por nosotros? Le dije que sí, que claro. Que para eso era la familia, para ayudarse. Esa misma semana, fuimos a ver casas. Hasta que encontramos una de 3 dormitorios en el barrio de La Paz. Era perfecta. Grande, con un patio trasero donde yo ya me imaginaba mis plantas, en una zona tranquila y segura para los niños. Puse todo mi dinero para comprarla. Mis ahorros de toda una vida, la herencia de Antonio, el seguro. Y la puse a nombre de Carlos. Pensé que así él se sentiría más como el hombre de la casa, más responsable. Pero en el despacho del señor Ruiz, mi abogado de confianza, él me sugirió un detalle. Señora Isabel, me dijo, si la pone a nombre de su hijo, quizás convenga dejar una cláusula. Una deuda simbólica. Por si acaso, las cosas no salieran como usted espera. Para protegerla, digamos. Le pareció buena idea. Una deuda simbólica de 40.000 euros. Pensé, ¿para qué? Carlos es mi hijo. Pero bueno, no está de más. Y así se hizo. Qué sabia fui, sin saberlo. Pero desde el primer día que nos mudamos, Laura dejó claro que yo era una huésped tolerada. No parte de la familia. Escogió el dormitorio principal para ellos, el segundo para Elena, y a mí me asignó el más pequeño, el que daba al patio trasero. Donde se oía el ruido de los vecinos. Cuando protesté, diciéndole que quizás podríamos organizarnos de otra manera, me dijo, suegra, usted ya no necesita tanto espacio. Nosotros somos jóvenes y tenemos más cosas. Sus palabras, aunque dichas con una falsa dulzura, sonaron a sentencia. Cambió toda la decoración del salón y del comedor sin preguntarme qué me parecía. Quitó las fotos de Antonio y mías que yo había colgado en la pared principal y las puso en un rincón del pasillo, donde casi no se veían. Cuando le dije que esas fotos eran importantes para mí, me contestó, ay, suegra, esta casa necesita verse moderna. Esas fotos tan viejas hacen que todo se vea anticuado. Carlos estaba en el trabajo cuando pasó eso. Y cuando se lo conté por la noche, él me dijo que no fuera tan sensible, que Laura solo quería que la casa se viera bonita. Ya entonces, vi los primeros signos de su ceguera voluntaria. Los meses siguientes fueron un reguero de pequeñas humillaciones que se fueron acumulando. Laura me puso horarios para usar la lavadora. Solo podía lavar mi ropa los martes y viernes por la mañana. Me dijo que no podía invitar a Pilar o a mis otras amigas a la casa porque hacían mucho ruido y molestaban a la bebé. Cambió la clave del wifi para que yo no pudiera usarlo sin pedirle permiso.
Y siempre tenía alguna excusa para no dármela. Que estaba ocupada, que se le había olvidado, que mejor usara mis datos del móvil. En la cocina, Laura lo reorganizó todo a su manera y me prohibió tocar ciertos utensilios. Decía que eran para las visitas importantes. Cuando yo cocinaba algo que a Carlos le gustaba mucho, como un buen cocido o una paella, ella siempre encontraba algo que criticar. Que había puesto mucha sal, que la carne estaba muy seca, que había gastado mucho en los ingredientes. Un día, hice dulces típicos porque sabía que a Elena le gustaban, y Laura me regañó, diciéndome que no debía darle tantos dulces a la niña sin consultarle primero. Pero lo que más me dolía, lo que me carcomía por dentro, era cómo Laura hablaba de mí. Cuando creía que yo no escuchaba. Un día, estaba regando mis plantas en el patio trasero cuando la oí hablar por teléfono con una de sus amigas. No te imaginas lo desesperante que es vivir con mi suegra, le decía. Todo el día está ahí metida en todo, queriendo opinar sobre cómo cuidar a Elena y cocina con cada olor raro que toda la casa apesta. Ojalá Carlos se anime pronto a meterla en un centro de mayores, porque yo ya no aguanto. Esa noche no pude dormir, dándole vueltas a esas palabras crueles. Al día siguiente, cuando Carlos llegó del trabajo, intenté contarle lo que había escuchado. Pero él me dijo que seguramente había malentendido. Que Laura a veces se desahogaba con sus amigas, pero que no lo decía en serio. Mamá, me dijo, mientras se quitaba los zapatos de trabajo. Usted sabe que Laura la quiere mucho, solo está estresada porque cuidar a Elena es muy cansado. Mi propio hijo. Negando la realidad. Cuando Pablo nació 2 años después, pensé que tal vez las cosas mejorarían. Laura tendría más experiencia como madre. Yo podría ayudar más con los niños. Y Carlos se sentiría más seguro en su papel de padre. Pero en lugar de mejorar, todo empeoró. Laura se volvió aún más controladora y posesiva con los niños. No me dejaba coger a Pablo cuando lloraba. Decía que yo lo malcriaba si le cantaba canciones para dormirlo. Y se molestaba si Elena me pedía que le contara cuentos en lugar de ver la televisión. La casa, mi casa, se había convertido en una prisión de silencios y humillaciones. Yo era una intrusa. Un mueble. Un estorbo. ¿Alguna vez, querido oyente, te has sentido así? Como un extraño en tu propia casa, en tu propia familia. Como si tu presencia molestara, como si no tuvieras valor. Si es así, si has sentido esa soledad en medio de la gente que supuestamente te quiere, te entiendo. Te entiendo de verdad. Si tu corazón ha resonado con mi historia hasta ahora, por favor, ayúdame a saber que no estoy sola en esto. Si sigues escuchando, si mi voz te acompaña, comenta un run abajo. Quiero saber que hay compañeros de camino en esta senda. Vuestra presencia es el mayor aliento para que yo siga contando el final de mi historia. Los meses pasaban, y la vida en aquella casa, mi casa, se volvía cada día más insoportable. Era un goteo constante. Una gota de agua fría cayendo sin parar, llenando poco a poco un vaso que, tarde o temprano, rebosaría. Laura ya ni siquiera intentaba disimular su desprecio. Se había vuelto más osada, más cruel. Empezó a hacer comentarios sobre mi edad delante de Elena y Pablo. Vuestra abuela ya está muy viejita, les decía, cuando yo no entendía algo de la televisión nueva o tardaba en contestar el teléfono. Las personas mayores a veces se confunden y olvidan las cosas. Yo veía las miradas de mis nietos. Elena, que ya tenía 15 años, a veces me miraba con lástima, como si yo fuera una carga. Una carga de la que había que hacerse cargo. Esas palabras me dolían. Dolían hasta lo más hondo del alma. No solo por lo que decían, sino por cómo sembraban esa idea en la mente de mis nietos. Una tarde,
Regaba mis plantas de chile en el patio trasero. Era un pequeño rincón mío, un trocito de tierra donde aún sentía que tenía algo de control, algo propio. La puerta de la habitación de Carlos y Laura estaba entreabierta. Por casualidad, o quizás por designio del destino, pasé justo en el momento en que Laura hablaba. Y lo que escuché me heló la sangre. Carlos, decía Laura, con una voz que intentaba ser dulce pero sonaba llena de reproche. Tu mamá cada día está peor. Ayer se le olvidó apagar la cocina y pudo haber quemado la casa. Y cuando vino la señora Pilar, se quedaron hablando hasta muy tarde y despertaron a los niños. Mentiras. Había un fuego lento, sí, pero no peligroso. Y Pilar se había ido a una hora prudente. Pero Laura lo convertía en una gran tragedia. Yo creo que ya es hora de que consideremos otras opciones, Carlos, continuó. Carlos suspiró, un suspiro de cansancio, de hastío, no de desacuerdo. ¿Qué opciones, Laura? Y ella, con una calma que me dio escalofríos, respondió, hay centros de mayores muy buenos en las afueras. Tienen actividades para los viejitos, personal médico, y ella estaría con gente de su edad. Un centro de mayores. Una residencia. Para mí. Mi propio hijo, mi sangre, escuchando a su esposa planear cómo deshacerse de mí. Pensé en Antonio. Si él hubiera estado allí, él nunca lo habría permitido. Él me habría defendido con uñas y dientes. Pero Carlos. Carlos se sentía incómodo con la conversación, sí. Pero no me defendió. Solo dijo, tal vez sería bueno checar qué opciones había disponibles. En ese momento, todo encajó. La humillación de la escoba, que aún no había sucedido en el tiempo lineal de la historia, pero que ya se sentía cercana, la comprendí. No había sido espontánea. No había sido una simple broma que salió mal. Había sido parte de un plan. Un plan calculado, insidioso, para hacerme sentir tan indeseada, tan ridícula, tan inútil, que yo misma pidiera irme. Laura había estado sembrando la semilla en la mente de Carlos durante meses. Preparándolo para el momento en que me expulsaran de la casa que yo misma había pagado. La semana pasada, en el desayuno, Laura había comentado con una falsa casualidad que había llamado a un centro en el barrio de San Ángel. Solo para echar un vistazo, había dicho. Carlos se había mostrado incómodo, pero no me había defendido. Solo dijo que, tal vez sí estaría bueno echar un vistazo a las opciones. Elena había intentado protestar, yo no quiero que la abuela se vaya. Pero Laura rápidamente había cambiado de tema. Mi corazón se apretó de un dolor agudo. No era coraje. No era solo tristeza. Era una rabia fría. Una mezcla de traición y una claridad brutal. Había pasado 2 años tratando de ganarme su amor, de ser parte de esa familia. 2 años. Y finalmente entendí. Nunca lo conseguiría. Ella no quería que yo fuera parte de su familia. Quería que yo desapareciera. Esa noche, acostada en mi cama pequeña, en la habitación que Laura me había asignado, tomé la decisión más importante de mis 68 años de vida. Ya no iba a ser la víctima silenciosa que acepta humillaciones con tal de mantener una falsa paz. Ya no iba a rogar por amor en mi propia casa. Ya no iba a permitir que me trataran como un mueble viejo que estorba. Isabel Herrera. Ese es mi nombre. Una mujer que había criado a un hijo. Que había trabajado toda su vida. Que había perdido a su esposo con dignidad. Y ahora, era el momento. El momento de recordar quién era yo realmente. Era tiempo de recuperar el respeto que me merecía. Costara lo que costara. Las opciones legales, las palabras del señor Ruiz sobre esa cláusula simbólica.
Todo empezó a tomar forma en mi mente. Esa escoba. Ya venía. Pero yo también. Mi cumpleaños número 68. Lo recuerdo con una claridad que a veces asusta. Como si cada detalle se hubiera grabado a fuego en mi memoria. No quería grandes festejos, no. Después de todo lo que os he contado, la idea de una gran celebración se sentía vacía, hueca. Pero una pequeña reunión, eso sí. Estaba yo en el salón, terminando de acomodar las últimas cosas. Había preparado unos dulces caseros, como los de antes, y Pilar Sánchez, mi comadre, ya había llegado. Con ella, un par de vecinas del barrio de La Paz, gente buena que me apreciaba. La casa olía a café y a canela. Era un ambiente sencillo, sí, pero con un calor humano que se sentía genuino. Un pequeño oasis de normalidad en medio de la tormenta que, sin yo saberlo, se avecinaba. Carlos todavía no había vuelto del trabajo, y los niños, Elena y Pablo, estaban en sus habitaciones, pegados a sus móviles. La rutina de siempre. La tranquilidad, frágil. De repente, la puerta se abrió. Y ahí estaba Laura. Cargaba una bolsa. Una bolsa misteriosa. Mi corazón, a pesar de todo, se llenó de una chispa de esperanza. Pequeña, casi imperceptible, pero esperanza al fin y al cabo. Quizás esta vez sí. Quizás, en mi cumpleaños, mi nuera había pensado en algo especial. En algo que mostrara un mínimo de afecto, después de tanto desprecio. Laura se acercó a mí en medio del salón. Todas las miradas se posaron en ella. La conversación murió. Un silencio expectante llenó el aire. Laura tenía una sonrisa. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos, no una sonrisa de esas que ocultan algo. Suegra, me dijo con esa voz que yo también conocía. Una voz que podía ser dulce, pero que escondía un filo. Tengo un regalo muy especial para usted. Mi corazón latió con fuerza, un redoble sordo en mi pecho. Abrí la bolsa con manos que ya no eran tan firmes. Y lo vi. Allí, dentro, había una escoba. Una escoba vieja. Sucia. Con las cerdas desgastadas, casi inexistentes. Por un segundo, mi mente se negó a aceptar lo que veían mis ojos. ¿Una escoba? ¿Era un error? Quizás se había confundido de bolsa. Pero no. Ella no se había equivocado. El mismo día de la llamada, Laura explotó. Fue por la tarde, cuando Carlos llegó a casa. Me esperaba en el salón, con los brazos cruzados y una mirada que no prometía nada bueno. Esto es ridículo, suegra, me gritó, con una voz aguda que rara vez le había escuchado. No puedes ampliamente echarnos de nuestra casa por una bromita sin importancia, está intentando destruir a la familia. Carlos, como siempre, intentó mediar. Laura, por favor, con calma. Mamá, quizás podríamos hablarlo tranquilamente. Prometió que Laura se disculparía. Que todo se arreglaría. Pero yo ya no estaba interesada en disculpas vacías. Ni en promesas que durarían solo hasta la próxima humillación. Miré a Laura, luego a Carlos. Y hablé con una voz que apenas reconocí, tan firme, tan ajena al miedo. Laura, le dije, mirándola directamente a los ojos. Durante 2 años, he intentado ser parte de esta familia. Pero siempre me habéis tratado como un estorbo. Un estorbo que había que tolerar. No voy a seguir manteniendo vuestra falta de respeto. No voy a seguir aquí para que me sigan humillando. Carlos intentó argumentar. Pero mamá, yo nunca le he faltado al respeto. Ahí fue cuando mi corazón se encogió, pero mi voz se mantuvo inquebrantable.
Carlos, le recordé. ¿Cuántas veces te quedaste callado mientras Laura me humillaba? ¿Cuántas veces elegiste la paz doméstica en lugar de defender a tu propia madre? El silencio fue su única respuesta. Las palabras de mi Antonio resonaron en mi cabeza. Vale la pena cualquier sacrificio, Isabel, si nuestro chamaco llega lejos. Y ahora, mi chamaco, mi hijo, me había dado la espalda. Tú eres mi hijo y siempre lo serás, le dije, con una punzada de dolor. Pero ser madre no significa aceptar que me humillen en mi propia casa. Los días que siguieron fueron una mezcla extraña. Laura alternaba la rabia con la manipulación emocional. Primero, la culpa. Intentó convencerme de que todo había sido un malentendido. Que quizás podríamos encontrar una solución que funcionara para todos. Pero yo ya no estaba interesada en negociar. Le dije que había tenido meses. Meses para tratarme con respeto. Y había escogido el camino de la manipulación y la crueldad. Luego, empezó a usar a Elena y a Pablo. Mis nietos. Mis pequeños. Un día, Elena llegó a mi habitación. Llorando. Sus ojitos, rojos e hinchados. Abuela, me preguntó entre sollozos, ¿es verdad que nos vas a abandonar, que ya no nos quieres porque te vas a vivir sola? Laura le había dicho eso. Que yo los iba a abandonar. Que ya no los quería. Le expliqué con paciencia. Con el corazón roto. Mi amor, yo te amaré siempre. Pero necesito vivir en un lugar donde me traten con respeto. No es por vosotros. Es por mí. Abuela, me dijo Elena, mientras se secaba las lágrimas. Es por lo que hizo mi mamá en tu cumpleaños, ¿verdad? Le dije que no era solo por eso. Sino por muchas cosas. Muchas cosas que habían pasado durante mucho tiempo. Mi mamá a veces dice cosas feas cuando está enfadada, murmuró mi nieta. Pero yo sé que usted es buena. Que siempre me ha cuidado cuando estoy enferma. Que me ayuda con las tareas difíciles. Ese abrazo, esas palabras, me partieron el alma. Pero también me dieron más fuerza. Mis nietos merecían crecer en una familia donde se respetara a los mayores. No en una casa donde la abuela era tratada como un estorbo. Pablo, más callado, también se me acercó esa semana. Mientras veíamos la televisión juntos. Abuela, me dijo. ¿Por qué mi mamá le habló así el día de su cumpleaños? Mi maestro dice que siempre hay que respetar a los abuelitos. Le expliqué. A veces los adultos decimos cosas cuando estamos estresados. Pero lo importante es que tú siempre recuerdes tratar a todas las personas con respeto. Especialmente a los mayores. Y él, tan serio, asintió. Yo siempre la voy a respetar, abuela, me dijo. Y me dio un beso en la mejilla. Mientras tanto, Carlos estaba desesperado. Había intentado por todos los medios conseguir el dinero. 40.000 euros. Vendió su coche, sí, y compró uno más barato. Pero eso solo le dio 7.000 euros. Habló con su jefe para pedir un adelanto de sueldo. El máximo que le podían dar eran 3.000 euros. Lo escuché. Sus conversaciones. Sus llamadas. Sus frustraciones. Me dolía verlo así. Recordé cuando Antonio y yo ahorrábamos euro a euro para su educación. Todo por él. Carlos incluso consideró pedir dinero a los padres de Laura, el señor Domínguez y la señora Torres. Pero ellos, aunque tenían una tienda exitosa en Zaragoza, no disponían de esa cantidad líquida. Esa noche, lo encontré sentado en el salón. Con papeles esparcidos por toda la mesa de centro. Calculando.
recalculando números que nunca daban el resultado que necesitaba. Su voz sonaba derrotada. Mamá, me dijo, sin levantar la vista de los papeles. ¿De verdad no hay forma de que podamos arreglar esto? ¿No podríamos hacer un plan de pagos, algo que me permita pagárselo poco a poco? Su voz era la de un niño que ha hecho algo muy malo. Por un momento, sentí la tentación de ceder. De decirle que olvidáramos todo. Que siguiéramos como antes. Pero entonces, la imagen de la escoba. Esa escoba vieja y sucia. La risa de Laura. Sus palabras. Y la conversación sobre el centro de mayores. Todo volvió a mi mente. Carlos, le dije, con ternura, sí, pero con firmeza. Durante 2 años, Laura me trató como basura en mi propia casa. Y tú lo permitiste. No es solo cuestión de dinero. Es cuestión de respeto. Pero los niños, mamá, me dijo con lágrimas en los ojos. ¿Qué va a pasar con Elena y Pablo? Ellos no tienen la culpa de los problemas entre vosotros. Tenía razón. Y esa era la parte más dolorosa de toda la situación. Los niños van a estar bien, le dije, intentando sonar más segura de lo que me sentía. Van a aprender que su abuela no es una persona que se deja pisotear. Que hay que defender la dignidad propia. Y siempre van a saber dónde encontrarme cuando me necesiten. Laura hizo un último intento de manipulación. Una noche, después de medianoche, cuando todos dormían, entró en mi habitación. Se arrodilló junto a mi cama, como en una telenovela. Suegra, me dijo, con voz quebrada, yo sé que he cometido errores. Que a veces he sido muy dura con usted. Pero por favor, piense en sus nietos. Ellos la adoran. Y usted va a destruir esta familia por su orgullo. La miré en la penumbra del cuarto. Esta mujer. La que durante 2 años me había hecho sentir invisible en mi propia casa. Sentí una mezcla de lástima y una determinación inquebrantable. Laura, le dije suavemente. Yo no estoy destruyendo nada. Tú destruiste nuestra relación desde el primer día que llegaste a esta casa, pensando que yo era un estorbo del que tenías que deshacerte. Los nietos que me amenazas con quitar, ya me los habías alejado poco a poco. Y el hijo que dices que se va a ir, ya lo perdí cuando eligió callar mientras tú me humillabas. Así que no tengo mucho más que perder. La cara de Laura cambió. Se dio cuenta. Sus amenazas no me asustaban. Durante 2 años, se había acostumbrado a verme bajar la cabeza. A disculparme. A intentar agradarle, sin importar cómo me tratara. Pero esa mujer había desaparecido el día de la escoba. En su lugar, estaba una persona que había recordado su propia fuerza. Su propia dignidad. Aquí tienes la parte 7 de la historia, escrita con la voz de Isabel, siguiendo todas las indicaciones y el 15H Nam Santak. Parte 7, la emancipación y el adiós doloroso. Mientras Laura y Carlos lidiaban con la realidad, con esos 40.000 euros que no aparecían por ningún lado, yo, Isabel, me movía. Me movía con una libertad que no había sentido en años. No era venganza, no. Era justicia. Era recuperar mi dignidad. Mi derecho a ser respetada en mi propia casa. La primera cosa que hice fue buscar un nuevo hogar. Un lugar donde yo pudiera ser yo misma. Visitó 3 apartamentos. Recuerdo uno en particular. Era pequeño, sí. No tan grande como la casa del barrio de La Paz, ni como mi antigua casita del barrio del Carmen. Pero tenía algo especial. Una vista preciosa del Parque del Retiro. Se sentía ligero, lleno de luz. Quedaba cerca de la estación de metro de Callao, lo que era perfecto para moverme.
Y el precio era justo. Cerré el contrato de alquiler el mismo día. La firma de ese papel. Se sintió como una bocanada de aire fresco después de tanto tiempo ahogándome. Con discreción, con mucho sigilo, comencé a separar mis cosas. No quería drama. No quería despertar sospechas. Fui organizando todo poquito a poco. Documentos importantes. Las fotos de mi Antonio. Las fotos de Carlos cuando era niño, de Elena y Pablo. Mi ropa esencial. Y algunos objetos pequeños que tenían un valor sentimental incalculable para mí. Dejé los muebles caros. Los que yo había comprado con mi dinero para la casa del barrio de La Paz. Esos que Laura siempre había dicho que no combinaban con su gusto. Que se veían anticuados. Los dejé. No me importaban. Pilar, mi buena comadre Pilar, fue mi ángel en esos días. Ella me ayudó. Sin hacer preguntas. Sin un solo reproche. Sabía lo que había pasado en mi cumpleaños. Había presenciado la humillación. Entendía perfectamente lo que yo estaba haciendo. Juntas, fuimos a comprar muebles básicos para el apartamento nuevo. Nada elaborado. Solo lo esencial. Una cama. Un pequeño armario. Una mesa, 2 sillas. Y unos pocos cacharros de cocina. Queríamos que el lugar estuviera listo. Para cuando yo decidiera mudarme. Durante este tiempo, me di cuenta de que Laura se ponía cada vez más nerviosa. Tal vez presentía que algo estaba cambiando, pero no sabía exactamente qué. Un día, mientras yo guardaba discretamente algunas fotos viejas en una caja, Elena me encontró en mi habitación. Abuela, me preguntó con esa voz dulce que tenía. ¿Estás haciendo las maletas? Le dije que solo estaba organizando mis cosas. Que tenía muchas fotos repetidas y quería regalar algunas a mis hermanas en Alicante. Elena me abrazó. Tan fuerte. Abuela, yo no quiero que se vaya. Usted es la única que me ayuda con las tareas de matemáticas y que me hace unas quesadillas como a mí me gustan. Ese abrazo me partió el corazón. Me dolía tanto. Pero también me dio más fuerza para seguir adelante. Mis nietos merecían crecer en una familia donde se respetara a los mayores. No en una casa donde la abuela era tratada como un estorbo. Pablo, aunque más callado que su hermana, también se me acercó esa semana. Abuela, me dijo mientras veíamos la televisión juntos. ¿Por qué mi mamá le habló así el día de su cumpleaños? Mi maestro dice que siempre hay que respetar a los abuelitos. Le expliqué que a veces los adultos se comportan mal cuando están estresados. Pero que eso no era excusa para faltar al respeto. Yo siempre la voy a respetar, abuela, me dijo. Y me dio un beso en la mejilla. El plazo de 30 días se agotó. La casa se llenó de una actividad frenética. Los últimos días. Carlos y Laura empacaban sus cosas con la ayuda de algunos familiares que vinieron de Zaragoza en una furgoneta. Vi a Elena llorar mientras guardaba sus peluches en cajas de cartón. Pablo se veía confundido. No entendía tanto revuelo. Yo me mantuve en mi habitación la mayor parte del tiempo. Pero podía escuchar las conversaciones tensas. Los reproches. Las discusiones sobre qué llevarse y qué dejar. Pilar vino a acompañarme durante esos días difíciles. Me veía con ojos tristes. Comadre Isabel, me decía mientras tomábamos un café y veíamos por la ventana cómo cargaban muebles en la furgoneta. ¿Está usted segura de que esto es lo que quiere? Le dije que sí. Que por primera vez en 2 años, estaba segura de algo.
Es que se ve tan triste ver a la familia separándose, murmuró Pilar. A veces las familias se separan para poder sanarse, le respondí. A veces el amor verdadero significa dejar ir. El último día. Ya solo quedaban las maletas personales. Elena vino a mi habitación a despedirse. Estaba llorando. Me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a romper las costillas. Abuela, me dijo entre sollozos, yo no quiero irme, ¿por qué no puede mi mamá pedirle perdón de verdad y quedarnos todos juntos? Le expliqué que había cosas que no se podían arreglar solo con palabras. Que a veces era necesario que pasara tiempo para que las personas entendieran lo que habían perdido. Pablo también vino a despedirse. Más callado, sí. Pero igual de triste. Abuela, me dijo mientras yo le acomodaba el cabello. ¿Va a estar bien viviendo sola? Le aseguré que sí. Que había vivido sola antes y que sabía cuidarme muy bien. ¿Podemos venir a visitarla en su casa nueva?, me preguntó con esperanza. Claro que sí, mi hijito, le dije. Siempre. Siempre seréis bienvenidos en mi casa. Carlos fue el último en despedirse. Vino a mi habitación cuando ya todos lo estaban esperando en la furgoneta. Se veía derrotado. Como si hubiera envejecido 10 años en esos 30 días. Mamá, me dijo, sin atreverse a mirarme a los ojos. Yo sé que fallé como hijo. Sé que debí defenderla más. Que debí poner límites desde el principio. Pero por favor, no cierre la puerta completamente. Tal vez algún día podamos arreglar esto. Lo abracé fuerte. A este hijo que yo había criado con tanto amor y sacrificio. Carlos, le dije. Yo no te estoy castigando a ti. Te estoy enseñando que todas las acciones tienen consecuencias. Que no se puede permitir que nadie, ni siquiera la familia, te falte al respeto. Cuando aprendas esa lección. Cuando puedas garantizar que tu casa va a ser un lugar donde tu madre es respetada. Entonces podremos hablar. Cuando la furgoneta se alejó por la calle. Llevándose a mi familia. Me quedé parada en la puerta de mi casa. Sintiendo una mezcla extraña de dolor. Y de liberación. Pilar me puso la mano en el hombro. ¿Cómo se siente, comadre?, me preguntó. Respiré profundo. Oliendo el aire. Libre de tensión. Me siento como Isabel Herrera otra vez, le dije. Me duele, sí. Pero me siento completa. Si aún me estás escuchando hasta este momento, por favor, ayúdame dejando un comentario con el número 1 abajo. Así sabré que todavía hay personas que me acompañan en este camino. Tu presencia es el mayor aliento para que yo continúe contando la última parte, sobre cómo fue la vida después, y si realmente es posible sanar las heridas. Aquí tienes la parte 8 de la historia, más larga y detallada, cumpliendo con el 15H Nam Santak y todos los puntos del esquema. Parte 8. La paz reconquistada y los ecos del pasado. Los primeros días. Después de que la furgoneta se llevara a Carlos, Laura y mis nietos. Fueron los más difíciles. La casa. Mi casa. Se sentía inmensa. Vacía. Demasiado silenciosa. El eco de sus pasos, de sus risas, se había desvanecido. Cada rincón. Cada objeto. Guardaba un recuerdo. Un fantasma de lo que había sido. La mesa de la cocina donde Elena solía hacer sus tareas, con sus lápices de colores desparramados. El sillón del salón donde Pablo se acurrucaba para ver sus dibujos animados, su pequeño cuerpo cálido junto al mío. El olor a café que Carlos se preparaba cada mañana antes de ir a la fábrica. Era como un museo de una vida que, de repente,
ya no existía. Pero también estaban los recuerdos dolorosos. Esos, que se pegaban a las paredes como sombras. El lugar exacto donde Laura me había entregado esa escoba, con su risa cruel. La esquina del pasillo donde mis fotos con Antonio habían sido arrinconadas. El salón, donde tantas y tantas veces me había sentido como una intrusa. Una extraña en mi propia casa. Esos recuerdos, también, flotaban en el aire. Pesaban. Y ahora, en el silencio, parecían gritar más fuerte. Pilar, mi buena comadre Pilar, no me dejó sola. Venía todos los días. A acompañarme. Me traía un poco de comida casera, un guiso. O simplemente se sentaba conmigo en la cocina, en la que ahora era mi cocina, sorbiendo un café. Su presencia. Su compañía. Era invaluable. Un bálsamo para mi alma. Mientras limpiábamos juntas la casa, que ahora parecía un museo lleno de ecos, me miraba con esos ojos suyos, tan sabios, tan llenos de preocupación. Comadre Isabel, me decía, con esa voz suave que tiene. ¿No se arrepiente de nada? Fue una pregunta difícil. Lo admito. Mi corazón, a veces, se encogía. Claro que me dolía. Ver las camas vacías de mis nietos. Extrañaba el ruido. El ruido de la vida familiar. De las risas. De los juegos. Sí. Extrañaba eso. Era una parte de mí que se había arrancado. Pero entonces. Recordaba la paz. La paz que sentía al despertarme cada mañana. Sin el miedo. Sin el miedo constante a una nueva humillación. A un nuevo desplante. Cuando pensaba en poder invitar a quien quisiera a mi propia casa. Sin pedir permiso. Cuando cocinaba mis platos favoritos, sin las críticas venenosas de Laura. Cuando me ponía mi música, la que a mí me gustaba, sin que nadie se quejara. Sabía, con una certeza absoluta, que había tomado la decisión correcta. No, Pilar, le respondí con firmeza, mirándola a los ojos. No me arrepiento de nada. Nunca había estado tan segura de algo en mi vida. Poco a poco. Los días fueron pasando. Y yo empecé a establecer nuevas rutinas. A reencontrarme conmigo misma. Con la Isabel Herrera que había olvidado. Me levantaba temprano, con el sol. Salí a caminar por el Parque del Retiro, que ahora estaba a tiro de piedra de mi apartamento. Algo que no había hecho en años. Porque Laura siempre tenía alguna razón por la cual yo no debía salir sola. ¿Qué si estaba mayor? ¿Qué si me podía caer? ¿Qué si era peligroso? Ahora, caminaba. Libre. Disfrutando del aire fresco. Del canto de los pájaros. Iba al mercado cuando me apetecía. Compraba lo que se me antojaba. Las verduras más frescas. El pescado del día. Cocinaba mis platos favoritos. Un buen cocido madrileño, bien de cuchara. Una paella de marisco, como le gustaba a mi Antonio. O unos simples guisos caseros. Sin preocuparme por si a alguien más le gustaban o no. Por primera vez en mucho tiempo. Me sentía como Isabel Herrera otra vez. No como la suegra problemática. La que estorbaba. Había recuperado mi espacio. Mi tiempo. Mi voz. Durante la primera semana. Carlos me llamó 3 veces. Las primeras 2 llamadas. Fueron cortas. Incompletas. Incómodas. Preguntándome si estaba bien.
Si necesitaba algo. Su voz sonaba forzada. Ausente. Como si no supiera qué decirme. En la tercera llamada. Su voz sonó diferente. Más quebrada. Más humana. Mamá, me dijo, y escuché un nudo en su garganta. Los niños están muy tristes. Elena llora todas las noches. ¿Y Pablo? Pablo pregunta cuándo vamos a regresar a casa. Dicen que extrañan la casa grande. Que la abuela los quiere. Esas palabras. Esas palabras me partieron el corazón. De nuevo. Sentí el dolor. Agudo. Pero mantuve la firmeza. Diles que su abuela los ama, le dije. Con una voz que, aunque temblorosa, se mantuvo serena. Pero que a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles. Para que todos aprendan lecciones importantes. ¿Qué lección, mamá?, me preguntó Carlos, con voz cansada, casi desesperada. La lección de que el respeto no es opcional en una familia, Carlos. La lección de que no se puede permitir que nadie, ni siquiera tu esposa, humille a tu madre. La lección de que defender a los que amas, a veces, requiere valor. Mucho valor. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Sentí su respiración pesada. Antes de que Carlos colgara. Sin despedirse. A medida que pasaban los días. Comencé a ver a mis nietos. Elena, con su espíritu vivaz, empezó a llamarme en secreto. O venía a visitarme a mi pequeño apartamento. Cada 2 semanas. Siempre llegaba con historias de la escuela. Preguntas sobre la vida. Esa necesidad adolescente. De tener una confidente. Que la escuchara. Sin juzgarla. Durante esas visitas. Me contaba. Sin darse cuenta. Cómo era la vida en su nueva casa. Mi mamá ya no se pinta las uñas tanto, me decía Elena, mientras hacíamos quesadillas en mi pequeña cocina, el aroma a queso fundido llenando el aire. Dice que es muy caro ir al salón cada semana. Oh, mi papá llega muy cansado del trabajo. A veces se queda dormido viendo la televisión en el sillón. Y luego, un suspiro. El piso es más pequeño, abuela. Y no tiene patio para jugar. A través de estas conversaciones. Fui construyendo una imagen. Clara. De cómo mi decisión estaba afectando. No solo a Laura. Sino a toda la familia. Carlos trabajaba horas extras. Cada día. Para pagar las cuentas. Que antes eran más fáciles de cubrir. Laura había tenido que regresar a trabajar. A medio tiempo. En un despacho contable. Cerca de su nueva casa, en el barrio de Carabanchel. Me contaba Elena que a mi nuera no le gustaba mucho ese trabajo. Los niños. Habían tenido que cambiar de escuela. A una más barata. Menos prestigiosa. Era doloroso. Sí. Saber que mis nietos estaban pasando por esos cambios. Pero también sabía. Que eran consecuencias inevitables. De las decisiones que habían tomado sus padres. Un día. 6 meses después del desalojo. Pilar llegó a mi casa con noticias. Comadre, me dijo, con una expresión extraña. Una mezcla de sorpresa y algo más. Anoche me encontré a Laura en el supermercado. Mi corazón, que ya había aprendido a mantener la calma, se aceleró un poco. Esperando. Esperando escuchar qué había pasado.
Se veía diferente, continuó Pilar. Más humilde. Más cansada. El pelo recogido. Sin tanto maquillaje. Me saludó. Con una voz suave. Y me preguntó por usted. Le pregunté qué le había dicho. Pilar respondió, le dije que usted estaba muy bien. Que se veía feliz. Y tranquila. Ella se puso triste. Le vi los ojos aguarse. Y me dijo, dígale, por favor, comadre, que yo pienso en ella mucho. Esas palabras me movieron algo por dentro. Sí. Una pequeña fisura en mi armadura. Pero no lo suficiente. No lo suficiente como para cambiar mi posición. Pensar en mí. No era lo mismo que entender lo que había hecho mal. Sentirse mal por las consecuencias de sus acciones. No era lo mismo que arrepentirse genuinamente de haber lastimado a otra persona. Laura tenía que llegar a un entendimiento más profundo antes de que yo considerara cualquier tipo de reconciliación. El camino, aunque invisible para ella, todavía era largo. Y yo, Isabel Herrera, lo sabía. El tiempo, sabio y silencioso, siguió su curso inexorable. Los meses se deslizaron. Un año exacto había pasado desde aquel cumpleaños fatídico. Un año desde la escoba. Un año desde que tomé esa decisión inquebrantable. Y la vida, ahora, tenía un ritmo diferente. Un ritmo más mío. Más tranquilo. Libre. Como el agua de un río que, tras una tormenta, vuelve a fluir serena hacia el mar. El día de mi cumpleaños número 69. Decidí que merecía una pequeña celebración. No era en la casa grande, no. Esa casa, ahora, era un recuerdo, un hito en mi historia. Era en mi nuevo apartamento. Un lugar que ahora, sí, sentía mío de verdad. Un lugar que había llenado con mis propios gustos, con mi paz. Invité a Pilar, a mis hermanas que vinieron desde Alicante para la ocasión, y a algunas de esas vecinas del barrio que se habían convertido en mis nuevas amigas durante este año de libertad reencontrada. Preparé un buen cocido. Unos guisos caseros, como los que Antonio y yo disfrutábamos. Y hasta me animé con un postre especial. Un pastel de 3 leches, que había aprendido a hacer viendo vídeos por internet. Era una pequeña victoria. Una muestra de que la vida seguía. Que yo seguía. La fiesta fue pequeña. Íntima. Sí. Pero llena de un cariño genuino. Un cariño que se sentía en cada palabra. En cada abrazo. En cada mirada cómplice. Todas las mujeres presentes eran personas que me respetaban. Que valoraban mi compañía. Que nunca me habían hecho sentir como una carga. No había risas forzadas. No había miradas de desprecio. No había tensión. Solo la calidez humana. De personas que se preocupaban de verdad por mí. Se sentía como un bálsamo para el alma. Un calor que me recordaba a los buenos tiempos. A los tiempos con mi Antonio. Cuando llegó el momento de los regalos. Pilar me trajo un rebozo hermoso. Tejido a mano. Con colores vivos. Para que lo uses en esas mañanas frescas en el parque, comadre, me dijo, y me dio un beso. Mis hermanas me dieron una planta de bugambilla para el balcón. Para que adornara mi pequeño rincón de paz. Las vecinas me obsequiaron una cesta llena de productos caseros. Mermeladas. Bizcochos. Nada de lujos. Pero cada regalo.
Cada uno de ellos llevaba implícito un mensaje. Un mensaje de aprecio, de respeto, de amor verdadero. No hubo escobas, no. No hubo humillaciones. No hubo sonrisas falsas. Solo la calidez. La calidez de un amor honesto. Mientras soplaba las velas de mi pastel, pensé en la diferencia. La diferencia entre esta celebración y la del año anterior. La del día de la escoba. El contraste era tan marcado, tan abrumador, que casi parecía que estuviera comparando la vida de dos personas diferentes. Y sonreí. Una sonrisa real. Sincera. Una sonrisa de Isabel Herrera. Esa misma noche. Después de que todas las invitadas se fueron. Y la casa volvió a su suave y ahora acogedor silencio. Recibí una llamada. Una llamada que no esperaba. Mi corazón, acostumbrado ya a los ritmos tranquilos, dio un pequeño salto. Era Carlos. Su voz sonaba diferente. Más madura. Más reflexiva. Había algo. Algo en su tono que me hizo prestar atención. Mamá, me dijo. Su voz tenía una seriedad que no le conocía. Sé que es su cumpleaños. Solo quería llamar para desearle, y para decirle que he estado pensando mucho. Mucho en todo lo que pasó el año pasado. Esperé en silencio. Sosteniendo el teléfono. Sintiendo que algo muy importante, era diferente en esta conversación. Era un tono. Una sinceridad. Que nunca le había oído antes. No era el Carlos nervioso. Ni el que intentaba mediar. Era otro. Mamá, continuó. Su voz se volvió más profunda. Más emotiva. Creo que finalmente entiendo lo que usted trató de enseñarme durante este año. He visto cómo Laura se comporta cuando las cosas no salen como ella quiere. He visto cómo trata a las personas que considera inferiores a ella. Y me he dado cuenta. Mamá, me he dado cuenta de que así era como yo la dejé tratarla a usted durante 2 años. Sin decir nada. Por comodidad. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Me atravesaron. Porque sentí que por primera vez, mi hijo, mi Carlos, realmente entendía lo que había pasado. El dolor. La humillación. He estado pensando en mi padre, siguió diciendo Carlos. Su voz se entrecortaba. En cómo él siempre la defendía a usted. Como nunca permitió que nadie le faltara al respeto. Y me da vergüenza, mamá. Me da una vergüenza terrible. Reconocer que yo no aprendí esa lección. Que fui un cobarde. Que elegí la comodidad. Elegí la paz. Una paz falsa. En lugar de hacer lo correcto. Estas eran las palabras. Las palabras exactas. Que había estado esperando escuchar. Durante un año entero. El reconocimiento. El dolor genuino. De que el problema no había sido solo de Laura. Sino también de él. De su silencio. De su inacción. ¿Y Laura? Le pregunté suavemente. Mi voz apenas un susurro. ¿Ella también entiende lo que pasó? Hubo una pausa. Larga. Llena de significado.
Antes de que Carlos respondiera. Mamá, Laura está aprendiendo. Este año ha sido muy duro para ella. Muy duro. Ha tenido que ver la vida de otra manera. Pero creo que finalmente está entendiendo. Que las acciones tienen consecuencias. El otro día. Me preguntó. Me preguntó si yo creía que usted algún día nos podría perdonar. Esa pregunta. Me quedó resonando en la cabeza. Mucho después de que colgamos el teléfono. ¿Estaba lista para perdonar? Había cumplido mi objetivo. De enseñar la lección. ¿Qué necesitaba ser enseñada? Durante este año. Había recuperado mi dignidad. Mi independencia. Mi sentido de valor propio. Había demostrado que no era una anciana indefensa. Que se dejaba pisotear. Pero también había pagado un precio emocional alto. La separación de mis nietos. La ruptura de la unidad familiar. La soledad de las noches silenciosas. Las lágrimas que nadie veía. Una semana después de mi cumpleaños. Recibí una carta. Una carta que me sorprendió completamente. El cartero la trajo. Escrita a mano. En un papel bonito. Y había llegado por correo certificado. Con manos temblorosas. Abrí el sobre. Y comencé a leer. Las palabras. Esas palabras que habían tardado un año en llegar. Señora Isabel, comenzaba la carta. La caligrafía era pulcra. Sé que no tengo derecho a pedirle que lea esta carta, pero necesito decirle algunas cosas que debería haber dicho hace mucho tiempo. Continué leyendo. Cada línea. Cada frase. Y por primera vez en un año. Escuché una voz. La voz de una Laura diferente. No la Laura arrogante y cruel. Sino una Laura que parecía haber aprendido. Algo importante. Algo fundamental. Durante estos meses difíciles. Quiero pedirle perdón, escribió. Las palabras eran claras. Directas. No solo por lo de la escoba en su cumpleaños. Sino por todos los días. Durante 2 años. En que la hice sentir que no era bienvenida en su propia casa. Quiero pedirle perdón por todas las veces que la humillé. Que minimicé sus opiniones. Que hablé de usted como si fuera una carga. La carta continuaba. Por 3 páginas. Escritas con una honestidad brutal. Laura no se guardaba nada. Detallaba. Específicamente. Cada tipo de maltrato que me había infligido. Recordaba momentos. Palabras. Actos. Reconocía el daño que había causado. Y asumía. Responsabilidad completa. Por sus acciones. No había excusas. No había justificaciones. No había intentos de minimizar lo que había hecho. Era una disculpa genuina. El tipo de reconocimiento. La verdadera contrición. ¿Qué había estado esperando? Durante tanto tiempo. Este año he aprendido lo que es sentirse rechazada, escribía Laura en la última página. Lo que es no tener un lugar donde una pertenezca realmente. He aprendido lo que es trabajar duro solo para pagar las cuentas básicas. Lo que es preocuparse por el dinero todos los días. He aprendido lo que se siente cuando te tratan como si fueras menos importante que otros. Como un estorbo. Y finalmente entiendo que eso era exactamente lo que yo le hacía a usted. La carta terminaba con una propuesta.
Una propuesta que no esperaba. No le pido que nos perdone inmediatamente. No le pido que regrese a vivir con nosotros como si nada hubiera pasado. Pero le pido una oportunidad. Una oportunidad de demostrarle que he cambiado. Que he aprendido a valorar y respetar a las personas mayores. Especialmente a la madre del hombre que amo. Si usted nos diera una segunda oportunidad, le prometo que su casa sería un lugar donde usted sería honrada. Respetada. Y amada como se merece. Después de leer la carta 3 veces. Cada palabra. Cada frase. La doblé cuidadosamente. Y la guardé. En mi cajón de documentos importantes. Era el tipo de disculpa que había estado esperando. Sí. La buscaba. La anhelaba. Pero también sabía. Que las palabras. Las palabras son fáciles de escribir. Lo que realmente importaba. Era si Laura había cambiado verdaderamente. Si había aprendido la lección. De una manera que duraría para siempre. No solo hasta que las cosas volvieran a estar cómodas para ella. Mi corazón, sí, se había ablandado un poco. La esperanza, tenue, volvía a asomar. Pero mi sabiduría me decía que aún debía esperar. La confianza se gana día a día. Aquí tenéis la parte 10, la culminación de la historia, más extensa y detallada, cumpliendo rigurosamente con el 15H Nam Santak y todos los puntos clave del esquema. Parte 10, la verdadera reconciliación y el legado de la escoba. 2 meses. 2 largos meses pasaron. Después de recibir aquella carta. La carta de Laura. La leía una y otra vez. Sus palabras. Honestas. Dolorosas. Parecían brotar del corazón. Resonaban en mi alma. Eran sinceras, sí. Pero las palabras, ya lo sabemos, son fáciles de escribir. Lo que realmente importaba era si el cambio era verdadero. Profundo. Si la lección se había aprendido de verdad. Para siempre. O si solo era el resultado de la necesidad. De la incomodidad. De la pérdida. Pero la esperanza. Esa pequeña chispa. Que había vuelto a encenderse en mí. Me susurraba. Me decía que debía dar una oportunidad. No a Laura por ella misma, quizás. Sino a la familia. A mi familia. A la posibilidad de un futuro diferente. Un futuro donde el respeto fuera la base. Un cimiento sólido. Un futuro donde mis nietos pudieran crecer sin ver a su abuela humillada. Así que, un día. Armándome de valor. Tomé el teléfono. Llamé a Carlos. Carlos, le dije, mi voz tranquila pero firme. Sin asomo de vacilación. Me gustaría que nos reuniéramos. Toda la familia. Tú, Laura, Elena, Pablo y yo. En un lugar neutral. Un lugar con buenos recuerdos. ¿Qué te parece el Parque del Retiro? Donde solíamos llevar a los niños cuando eran pequeños. Hubo una pausa. Un silencio expectante. Al otro lado de la línea. Luego, la voz de Carlos. Llena de una esperanza casi palpable. Pero mamá, eso significa que está considerando. Significa que estoy dispuesta a escuchar, Carlos. Nada más. Por ahora, le respondí. Y así, la cita quedó fijada para el domingo por la tarde. Llegué al Parque del Retiro. 15 minutos antes de la hora acordada. Para tener tiempo.
para respirar, para preparar mi corazón. Encontré un banco, bajo la sombra fresca de un viejo ahuehuete. El mismo tipo de árbol bajo el que tantas veces habíamos jugado. Me senté. Y esperé. Mi corazón latía. Con una mezcla de nerviosismo. Y de una extraña emoción. Observaba a la gente pasear. Familias riendo. Parejas enamoradas. Niños jugando en los columpios. La vida en el parque. Tan normal. Tan ajena a mi drama. Y entonces. Los vi. Acercándose. Por el sendero de grava. Mi familia. Mi corazón se apretó. Una punzada de dolor. Sí. Pero también. Una oleada de algo más. Carlos. Se veía más delgado. Sí. Pero también más maduro. Había una quietud en él. Una aceptación. Que antes no tenía. Su postura, antes encorvada por el peso de la preocupación, ahora mostraba una especie de dignidad. Elena. Había crecido. Se veía más como una señorita. Con esa gracia adolescente. Pablo. Mi pequeño Pablo. Caminaba más cerca de su padre. Como buscando protección. Y Laura. Laura se veía diferente. Muy diferente. Su ropa era más sencilla. Sin pretensiones. Su maquillaje, discreto. Casi imperceptible. Y algo en su postura. En su mirada. Ya no había arrogancia. Ni desafío. Me decía. Sin palabras. Que este año había sido una verdadera escuela. Una escuela de humildad para ella. Los niños corrieron hacia mí primero. Como disparados. Sin pensarlo 2 veces. Abuela, gritó Elena. Y se aferró a mí. Con esa urgencia desesperada. Que tienen los niños cuando han extrañado mucho a alguien. Pensé que nunca más íbamos a poder hacer esto. Sus bracitos. Tan fuertes. Pablo me tomó de la mano. Con su mano pequeña. Y no me soltó. Durante toda la conversación que siguió. Carlos se sentó a mi lado. Silencioso. Y por primera vez en mucho tiempo. Lo vi como el niño que una vez fue. Vulnerable. Arrepentido. Con la mirada gacha. Esperando. Esperando el perdón de su mamá. Laura se quedó parada frente a nosotros. A unos pasos de distancia. Sin atreverse a acercarse demasiado. Como si entendiera. Que no tenía derecho a asumir una familiaridad que ella misma había roto. Señora Isabel, dijo Laura. Su voz. La reconocí. Pero sonaba diferente. Más suave. Más humilde. Con un temblor. Que no era de rabia. Sino de una emoción contenida. De una mezcla de dolor y esperanza. Gracias. Gracias por darnos esta oportunidad de hablar con usted. Por escuchar. No era la misma mujer arrogante. Que me había entregado la escoba hacía 1 año. Esta persona. Esta Laura. Parecía haber aprendido realmente. Lo que significaba la humildad. Quiero que sepa, continuó Laura. Con la voz entrecortada. Con lágrimas en los ojos. Pero no eran lágrimas de autocompasión. Eran diferentes.
Eran lágrimas de arrepentimiento. Genuino. Que cada palabra de mi carta era sincera. Cada una. Este año me enseñó lo que usted sintió durante 2 años en su propia casa. Aprendí lo que es trabajar duro. Y aún así, no poder pagar todas las cuentas. Aprendí lo que es vivir con la preocupación constante del dinero. Con la incertidumbre. Aprendí lo que se siente cuando te tratan como si fueras pequeña e insignificante, como un estorbo. Pero lo más importante, siguió diciendo Laura, mientras Carlos asentía a su lado, con la cabeza baja, compartiendo su vergüenza, es que aprendí lo que se siente cuando tus propios hijos te miran con decepción. Cuando Elena me preguntó por qué había sido tan cruel con su abuela. Cuando Pablo me dijo que extrañaba vivir en la casa bonita donde su abuela era feliz. Entendí. Finalmente. Entendí el daño real que había causado. No solo a usted, sino a toda nuestra familia. A la de ellos. A la de Carlos. A la mía. Todo. Miré a mis nietos. Mis pequeños. Que escuchaban esta conversación. Con la seriedad de niños que han madurado. Demasiado pronto. A causa de los conflictos de los adultos. ¿Y qué han aprendido ustedes este año?, les pregunté suavemente. Elena habló primero. Con su voz clara. Pero con una solemnidad inusual para su edad. Aprendí que no importa que tan enfadada esté una persona, nunca debe faltarle el respeto a los abuelitos. Y que cuando alguien es cruel con la familia, todos sufren las consecuencias. Pablo. Mi pequeño Pablo. Añadió. Con su sabiduría silenciosa. Aprendí que mi abuela es muy fuerte. Y que a veces las personas fuertes tienen que alejarse. Para enseñar lecciones importantes. Carlos, finalmente habló. Con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Sin intentar esconderlas. Sin avergonzarse. Mamá, aprendí que fallar como hijo duele más que cualquier problema económico. Duele más que perder la casa. Aprendí que mi papá, mi Antonio, me enseñó a defender a la familia. Pero yo no puse atención a esa lección. No la entendí. Hasta que fue demasiado tarde. Aprendí que el amor verdadero, a veces, significa enfrentar verdades incómodas. Y yo no lo hice. Nos quedamos sentados en silencio. Por varios minutos. Dejando que el peso de esas palabras, de esas emociones, se asentara en el aire. Escuchábamos el sonido de otros niños jugando en los columpios. Veíamos a otras familias riendo juntas. Sin saber qué afortunadas eran de estar juntas. Sin drama. Finalmente, Laura se acercó y se arrodilló frente a mí, con la cabeza gacha, tomando mis manos con las suyas. Señora Isabel, me dijo, mirándome directamente a los ojos, con una sinceridad que me conmovió hasta el tuétano. Si me da una segunda oportunidad, le prometo que su casa será un lugar donde usted sea honrada, como la matriarca que es, donde sus nietos aprendan de su sabiduría, donde su experiencia sea valorada, donde su comodidad sea nuestra prioridad.
No le pido que confíe en mí inmediatamente. No lo merezco. Le pido que me permita ganarme esa confianza. Día a día. Con mis acciones. Miré alrededor de este círculo familiar. Roto. Sí. Pero ¿qué ahora? Mostraba signos. Signos de sanación verdadera. Laura había aprendido. Humildad. De la manera más dura posible. Carlos había entendido. Su responsabilidad. Como hijo. Había crecido. Los nietos. Habían visto. Que las acciones tienen consecuencias. Pero también. Que el amor familiar. Puede sobrevivir. A los conflictos más duros. Está bien, dije finalmente. Sentí un peso. Un peso enorme. Que se levantaba de mis hombros. Una carga. Que había llevado mucho tiempo. Mi voz. Aunque suave. Era firme. Clara. Podemos intentar de nuevo. Sí. Pero esta vez. Con reglas claras. Y bien establecidas. Esta vez. Con respeto mutuo. Desde el primer día. Esta vez. Con la comprensión. De que la familia. Es un regalo. Un regalo precioso. Un tesoro. Que se puede perder. Muy fácilmente. Si no se cuida adecuadamente. Elena gritó de alegría. Pablo sonrió. Una sonrisa amplia. Que no le veía desde hacía meses. Carlos me abrazó. Como si fuera el niño pequeño. Que una vez corrió a mis brazos. Cuando se lastimaba la rodilla. Y Laura lloró. Lloró con ganas. No de alivio. No. Sino de gratitud. Gratitud genuina. Por una segunda oportunidad. Que sabía. Que no se merecía. Pero que estaba decidida a honrar. Con cada fibra de su ser. 6 meses después. Estoy escribiendo esto. Desde mi habitación. En nuestra casa. Del barrio de La Paz. Es el mismo cuarto de antes. Sí. Pero, ahora. Es diferente. Completamente diferente. Laura toca antes de entrar. Siempre. Me pregunta mi opinión. Sobre las decisiones familiares. Sobre las compras. Ha aprendido. Sí. Y con gusto. A cocinar un buen cocido. Exactamente. Como a mí me gusta. Carlos me defiende. En las conversaciones familiares. Nunca más. Permite que nadie. Hable de mí. Como si fuera una carga. O un estorbo. Los nietos. Mis queridos nietos. Me buscan para consejos. Para ayuda con las tareas. Para esos abrazos. Esos abrazos que solo las abuelas sabemos dar. No fue fácil. No. Reconstruir la confianza. Es un proceso lento. Hubo momentos incómodos. Sí. Conversaciones difíciles. Todavía hay días. En que las viejas heridas pican. Y la necesidad constante. De establecer nuevos límites. Pero por primera vez en años. Vivo. Vivo de verdad. En una casa. Donde soy respetada. Valorada.
y amada genuinamente. Algunas veces. Para que una familia sane de verdad, necesita romperse completamente y volverse a construir con cimientos nuevos, cimientos de respeto y amor verdadero. La escoba, esa escoba vieja y sucia que Laura me dio aquel día fatídico, sigue en el cuarto de lavado. No la tiré. No. La conservé. Como un recordatorio. Un recordatorio silencioso. De que nunca más. Nunca más. Permitiré que nadie me trate con menos respeto del que merezco. A veces, el mayor regalo de la vida es aprender cuándo alejarse con dignidad y cuándo regresar para reconstruir con un corazón más fuerte y sabio. Aquí termina la historia de Isabel. ¿Qué pensáis de la decisión de Isabel? ¿Creéis que actuó correctamente? ¿Habríais hecho algo diferente en su lugar, mis queridos oyentes? Dejad vuestros pensamientos y vuestras propias experiencias en la sección de comentarios. Os prometo que los leo todos, palabra por palabra. Si esta historia os ha hecho reflexionar o sentir algo en el corazón, no olvidéis dejar un me gusta para que llegue a más personas. Compartidla con alguien que creáis que también se emocionará con el relato de Isabel. Y, por supuesto, suscribíos al canal 1257 Sulvester, para no perderos más historias que nos hacen pensar y sentir. Os espero en el próximo relato y quién sabe, la próxima vez, quizás seáis vosotros los que tengáis algo que contar.